Era una de esas noches en que el frío parecía morder la piel y el viento arrastraba consigo el olor de la tierra húmeda y el ganado. Jonas acababa de terminar su última ronda por los establos cuando escuchó ese sonido. Un golpe suave, casi tímido, en el portón principal de la hacienda. Eran casi las 9 de la noche y nadie tocaba a esa hora. Nadie que trajera buenas noticias al menos. Se acercó con la linterna en mano, el haz de luz cortando la oscuridad como un cuchillo. Al abrir el portón, lo que vio lo dejó sin palabras. Una joven estaba allí parada, temblando de pies a cabeza. Su vestido, que alguna vez debió ser blanco, ahora lucía gastado y manchado de tierra. Los pies descalzos, cortados y ensangrentados, apenas la sostenían. Su rostro estaba pálido, enmarcado por mechones de cabello oscuro que se pegaban a sus mejillas mojadas por las lágrimas o la lluvia, tal vez ambas. «Por favor, señor», susurró ella con voz quebrada. «No tengo a dónde ir. Solo necesito un lugar donde pasar la noche. Cualquier cosa. Un granero, un rincón, lo que sea». Jonas se quedó inmóvil por un momento, estudiándola. A sus 36 años, había visto muchas cosas en su vida como hacendado. Había conocido la traición, la codicia, el engaño. Había aprendido a desconfiar, especialmente de los desconocidos que llegaban pidiendo favores. Pero había algo en los ojos de esa muchacha, una desesperación genuina que no se podía fingir. «¿De dónde vienes?», preguntó él, su voz más suave de lo que pretendía. «De muy lejos», respondió ella, bajando la mirada. «Por favor, señor, solo por esta noche. Prometo irme al amanecer». Jonas suspiró. Sabía que debería cerrar ese portón, volver a su rutina, mantener la distancia que siempre había mantenido con el mundo exterior. Pero algo en su interior, algo que creía enterrado hace mucho tiempo, se removió. Tal vez era la manera en que ella se abrazaba a sí misma, tratando inútilmente de calmar los temblores. Tal vez eran esos pies descalzos que sangraban sobre la tierra fría. «Entra», dijo finalmente, haciéndose a un lado. La joven levantó la mirada, incrédula. Por un momento pareció que iba a echarse a llorar de nuevo, pero se contuvo. Dio un paso adelante, cojeando visiblemente. Jonas notó cómo cada paso parecía causarle dolor, pero ella no se quejaba. Había determinación en esa fragilidad. La llevó hasta la casa principal, una construcción sencilla, pero sólida que había sido el hogar de su familia durante 3 generaciones. Adentro, el calor de la chimenea la recibió como un abrazo. Ella se detuvo en la entrada, como si no creyera que mereciera estar allí. «Siéntate», ordenó Jonas, señalando una silla cerca del fuego. «Voy a buscar algo de ropa seca y vendas para esos pies». Mientras él desaparecía en el interior de la casa, Alice se sentó con cuidado, como si la silla fuera a romperse bajo su peso. Miró a su alrededor. Era un hogar modesto pero acogedor. Paredes de madera, muebles simples, fotografías enmarcadas de personas que ya no estaban. Había algo reconfortante en esa simplicidad, tan diferente del lujo asfixiante de la casa de sus padres. Jonas regresó con ropa limpia, mantas y un pequeño botiquín. Se arrodilló frente a ella y comenzó a limpiar sus heridas con una delicadeza que contrastaba con sus manos grandes y callosas. Alice se mordió el labio para no quejarse cuando el alcohol tocó los cortes más profundos. «¿Cómo te llamas?», preguntó él sin levantar la vista de su trabajo. «Alice», respondió ella en voz baja. «Y usted es muy amable, señor». «Jonas». «Solo Jonas», corrigió él. «¿Tienes hambre?». Alice asintió, avergonzada. No había comido nada desde la mañana anterior, cuando había tomado la decisión más difícil de su vida: huir, dejar todo atrás. La casa elegante, los vestidos caros, la vida de apariencias. Todo antes que casarse con un hombre al que no conocía y al que nunca podría amar.
Jonas preparó un plato sencillo, pan recién horneado, queso, jamón y un poco de sopa caliente. La colocó frente a ella y se sentó al otro lado de la mesa, observándola mientras comía con una mezcla de hambre y pudor. Ella trataba de comer despacio, con modales, como si quisiera demostrar que no era una vagabunda cualquiera. Pero Jonas veía la verdadera hambre en cada bocado. «No tienes que explicar nada», dijo él cuando ella terminó. «Puedes quedarte en la habitación de invitados esta noche. Mañana veremos qué hacer». Alice lo miró con ojos llenos de gratitud. «Gracias. No sabe lo que significa para mí». Esa noche, acostada en una cama que olía a lavanda y madera limpia, Alice no pudo dormir de inmediato. Pensaba en cómo había llegado hasta allí. Recordaba la última conversación con su madre 3 días atrás, cuando le anunciaron que el matrimonio estaba decidido. Eduardo, el hijo del hacendado más rico de la región, había pedido su mano. Era una alianza perfecta, decían, conveniente para ambas familias. Pero Alice había conocido a Eduardo en 2 ocasiones. Había visto la frialdad en sus ojos, la manera en que hablaba de ella como si fuera una adquisición más para su colección. No había amor allí, ni siquiera respeto, solo transacción. Así que había huido. Tomó lo poco que pudo cargar y salió en mitad de la noche, caminando por caminos desconocidos, escondiéndose cuando escuchaba caballos, temiendo que fueran enviados por su padre. Había caminado durante días hasta que sus pies no pudieron más, hasta que el hambre y el frío la hicieron considerar rendirse. Y entonces encontró ese portón y a Jonas. Mientras tanto, en su propia habitación, Jonas tampoco podía dormir. Había algo en esa muchacha que le resultaba inquietante, no en el mal sentido, sino en el que remueve cosas que uno prefiere mantener quietas. Hacía años que vivía solo en esa hacienda desde que perdió a su esposa durante el parto. El bebé tampoco había sobrevivido. Desde entonces había construido muros alrededor de su corazón tan sólidos como los corrales que encerraban su ganado. Y ahora esta desconocida había aparecido, trayendo consigo una vulnerabilidad que lo hacía recordar que alguna vez él también había sido capaz de sentir, de preocuparse, de abrirse. Los primeros rayos del sol encontraron a Jonas, ya despierto, preparando el desayuno. Cuando Alice bajó las escaleras, con la ropa limpia que él le había prestado, notó que cojeaba menos pero todavía con cuidado. Ella se detuvo al verlo, como si esperara que le pidiera irse. «Buenos días», dijo él, sirviendo café. «Siéntate, necesitas recuperar fuerzas». Alice obedeció, todavía sorprendida por la hospitalidad. «Cumpliré mi promesa. Me iré después del desayuno». «¿A dónde irás?», preguntó Jonas, su voz casual, pero con genuina curiosidad. Ella bajó la mirada. «No lo sé, pero encontraré algo. Quizás en el pueblo cercano pueda conseguir trabajo como criada o algo así». Jonas la estudió en silencio mientras bebía su café. Había algo en la manera en que ella hablaba, en su postura, que le decía que no estaba acostumbrada a trabajar. Sus manos, aunque sucias ahora, eran demasiado delicadas, su manera de hablar, demasiado refinada. Esta muchacha venía de una buena familia, de eso no tenía duda, y estaba huyendo de algo. «Los pies tardarán al menos una semana en sanar», dijo él finalmente, «y el pueblo más cercano está a 2 días de camino a pie. No llegarás lejos en tu condición». Alice sintió que el corazón se le hundía. Sabía que tenía razón, pero no podía abusar más de su bondad. «Estaré bien. Ya he impuesto suficiente». «No es una imposición si yo lo ofrezco», interrumpió Jonas. «Tengo una propuesta. Quédate aquí hasta que te recuperes. A cambio, puedes ayudar con algunas tareas de la casa. Cocinar, limpiar, cosas así. Hace años que esta casa necesita una mano femenina». Alice lo miró, buscando algún indicio de segundas intenciones en sus ojos. Pero todo lo que vio fue honestidad. Este hombre,
Este desconocido le estaba ofreciendo exactamente lo que necesitaba: un refugio temporal, tiempo para pensar, tiempo para decidir qué hacer con su vida. ¿De verdad?, susurró ella, casi sin atreverse a creer en su suerte. «De verdad», confirmó Jonas, «pero solo si tú quieres. No te estoy obligando a nada». Y así comenzó un arreglo que cambiaría ambas vidas de maneras que ninguno podría haber imaginado. Los primeros días fueron de adaptación silenciosa. Alice se movía por la casa como un fantasma suave, limpiando, ordenando, preparando comidas con los ingredientes simples que encontraba en la despensa. Jonas mantenía su rutina de siempre. Salía temprano a supervisar el trabajo en los campos, revisaba el ganado, reparaba cercas. Regresaba al atardecer, cansado y cubierto de polvo. Al principio apenas cruzaban palabras más allá de lo estrictamente necesario. «Buenos días, gracias por la comida, descansa bien». Pero había una conciencia constante del otro. Jonas notaba cómo la casa olía diferente ahora, más limpia, más viva. Alice notaba cómo él siempre se quitaba las botas antes de entrar, cómo dejaba su sombrero en el mismo gancho cada día, cómo sus ojos se suavizaban ligeramente cuando la veía. Una tarde, mientras Jonas reparaba una silla rota en el porche, Alice salió con 2 tazas de café recién hecho. Se sentó a su lado en silencio, ofreciéndole una. Él la aceptó con un gesto de agradecimiento. «¿Siempre has vivido aquí?», preguntó ella, rompiendo el silencio que se había vuelto cómodo entre ellos. Jonas asintió. «Nací en esta casa. Mi padre la construyó con sus propias manos. Cuando él murió, la heredé, y aquí he estado desde entonces». «¿Solo?», la pregunta salió antes de que Alice pudiera detenerla. «Perdón, no debí preguntar». «Está bien», dijo Jonas, aunque su voz se tensó ligeramente. «No siempre estuve solo. Tuve una esposa, María. Hace 8 años que se fue». Alice notó cómo su mirada se perdió en la distancia y no necesitó más explicación. El dolor en sus ojos era suficiente. «Lo siento», murmuró. «La vida continúa», respondió él con una filosofía simple que había adoptado para sobrevivir. «¿Y tú? ¿De qué estás huyendo, Alice?». Ella se tensó. Había esperado esa pregunta, pero aún así la tomó desprevenida. Miró el horizonte, donde el sol comenzaba a teñir el cielo de naranjas y rosas. «De un matrimonio», confesó finalmente. «Mis padres arreglaron todo sin consultarme. El hombre, él no es malo, supongo, pero no es para mí, y cuando les dije que no quería casarme, me dijeron que no tenía opción, que era mi deber. Así que, huí». Jonas la observó durante un largo momento. «Eso fue valiente». Alice soltó una risa amarga. «¿Valiente? Dejé todo. Mi familia, mi hogar. Ahora soy nadie, una fugitiva sin futuro». «Eres alguien que eligió su propio camino», corrigió Jonas. «Eso es más de lo que muchas personas pueden decir». Esas palabras resonaron en Alice de una manera que no esperaba. Por primera vez desde que había huido, sintió que tal vez no había cometido un error. Tal vez había hecho exactamente lo que debía hacer. Y antes de que se dieran cuenta, ustedes que nos acompañan aquí en Historias Narradas, antes de que tanto Jonas como Alice lo entendieran completamente, algo comenzó a cambiar entre ellos. Las conversaciones se volvieron más largas, más profundas. Alice aprendió que Jonas amaba la tierra, pero también leía poesía en las noches solitarias. Que había viajado cuando joven, antes de que la responsabilidad de la hacienda lo anclara. Que tenía un sentido del humor seco que la hacía reír cuando menos lo esperaba. Jonas descubrió que Alice pintaba, aunque no había traído nada consigo. Le consiguió papel y carboncillos del pueblo, y ella comenzó a llenar hojas con dibujos de la hacienda, de los animales, del horizonte infinito. Descubrió que era más fuerte de lo que aparentaba, que cuando se proponía algo, lo lograba, que su risa era como música después de años de silencio.
Pasaron las semanas, y lo que iba a ser una estancia temporal comenzó a sentirse como algo más permanente. Alice se encontró pensando en la hacienda como su hogar. Jonas se encontró esperando el momento de regresar a casa, no solo para descansar, sino para verla. Pero el pasado tiene una manera peculiar de alcanzarnos, sin importar cuán lejos corramos, y el de Alice estaba a punto de tocar a la puerta. Fue un martes por la tarde cuando todo comenzó a complicarse. Jonas había ido al pueblo a comprar provisiones, algo que hacía cada 2 semanas. Alice se había quedado en la hacienda, aprovechando la tarde soleada para lavar la ropa en el río que corría cerca de la propiedad. Había algo terapéutico en hundir las manos en el agua fría, en frotar la tela contra las piedras, en ver cómo la suciedad se desprendía y era arrastrada por la corriente. Estaba tan concentrada en su tarea que no escuchó los pasos que se acercaban por el camino. No vio la silueta que se detuvo en la orilla, observándola con una mezcla de alivio y furia contenida. Así que aquí es donde te has estado escondiendo. Alice se congeló. Conocía esa voz. La había escuchado en sus pesadillas durante las últimas semanas. Lentamente levantó la vista y allí estaba él, Eduardo, el hombre del que había huido. Alto, bien vestido, con ese porte arrogante que ella recordaba tan bien, pero había algo diferente en sus ojos ahora, algo oscuro y peligroso. «¿Cómo me encontraste?», susurró ella, su voz apenas audible sobre el sonido del agua. Eduardo se acercó con pasos medidos, como un depredador que acorrala a su presa. «¿Realmente creías que podías desaparecer así como así? Tu padre ha movilizado a medio mundo para buscarte. Ha gastado una fortuna en investigadores. Y yo he dedicado cada día de estas semanas a rastrearte». Alice retrocedió instintivamente, el agua del río salpicando sus tobillos. «Vete, Eduardo, no voy a regresar contigo». «No es una petición, Alice». Su voz se volvió más fría. «Hemos pospuesto la boda 2 veces ya. Tu familia está avergonzada. Mi familia está indignada. Esto termina hoy. No puedes obligarme a casarme contigo», dijo Alice, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «No es la época de las cavernas». Eduardo soltó una risa sin humor. «Oh, Alice, siempre tan ingenua. Tu padre ya firmó los papeles. Legalmente eres mi responsabilidad hasta que te conviertas en mi esposa. Y créeme, serás mi esposa, lo quieras o no». Algo en la manera en que lo dijo hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Alice. Este no era el hombre cortés y medido que había conocido en las cenas familiares. Este era alguien acostumbrado a conseguir lo que quería, sin importar el costo. «¿Y si grito?», desafió ella, aunque sabía que estaban demasiado lejos de la casa principal para que alguien la escuchara. «Entonces tendré que asegurarme de que no puedas», respondió Eduardo, dando otro paso hacia ella. Pero antes de que pudiera acercarse más, una voz profunda resonó desde el camino. «La señorita te pidió que te fueras». Ambos se giraron para ver a Jonas parado allí, con una bolsa de provisiones en una mano y una expresión que Alice nunca le había visto antes. Sus ojos, normalmente tan cálidos, eran ahora 2 pozos de acero frío. Eduardo evaluó a Jonas con una mirada desdeñosa. «Esto no es asunto tuyo, campesino. Esta es una cuestión familiar. Se convirtió en mi asunto cuando llegó a mi propiedad pidiendo ayuda», replicó Jonas, dejando las provisiones en el suelo y caminando hacia ellos con pasos firmes. «Y ahora te voy a pedir amablemente que te retires». «¿Amablemente?». Eduardo soltó una carcajada despectiva. «¿Sabes quién soy yo? Mi familia es dueña de la mitad de las tierras de esta región. Podría comprarte 10 veces y todavía me sobraría dinero». «No estoy en venta», dijo Jonas simplemente, colocándose entre Eduardo y Alice, «y ella tampoco». Por un momento, Eduardo pareció genuinamente sorprendido.
Estaba acostumbrado a que las personas se intimidaran con su nombre, con su dinero, con su poder. Pero este hombre, este simple hacendado, lo miraba como si no fuera nada especial. «Así que es eso», dijo Eduardo lentamente, una sonrisa cruel formándose en sus labios. «La pequeña Alice ha estado jugando a la casita con el granjero. ¿Cuánto te ha pagado por tus servicios, querida? ¿O te ofreciste gratis?» El puño de Jonas se cerró, pero Alice puso una mano en su brazo antes de que pudiera hacer algo de lo que se arrepintiera. «Vete, Eduardo», dijo ella con una firmeza que sorprendió incluso a sí misma. «No voy a regresar. No ahora, no nunca. Puedes decirle a mi padre que renuncio a mi herencia, a mi apellido, a todo. Pero no me casaré contigo». Eduardo la miró durante un largo momento y algo en su expresión cambió. La máscara de cortesía cayó completamente, revelando el verdadero hombre debajo. «Esto no ha terminado, Alice. Tu padre no va a aceptar esta vergüenza, y yo no voy a permitir que me humilles de esta manera». Se giró para marcharse, pero antes de irse, miró a Jonas con una advertencia velada. «Ten cuidado, amigo. Los hombres que se meten donde no los llaman suelen tener accidentes, especialmente en haciendas tan aisladas como esta». Cuando Eduardo finalmente se fue, Alice se dejó caer sobre la hierba, temblando. Jonas se arrodilló junto a ella, su expresión suavizándose inmediatamente. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. Alice asintió, aunque lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. «Lo siento. No debí quedarme tanto tiempo. Ahora te he metido en problemas». «¡Hey!». Jonas tomó su rostro entre sus manos callosas, obligándola a mirarlo. «Nadie me metió en nada. Yo elegí ayudarte. Y elegiría hacerlo de nuevo». Alice se perdió en esos ojos que la miraban con tanta sinceridad, con tanta calidez. Y en ese momento, algo que había estado creciendo silenciosamente entre ellos durante semanas, finalmente tomó forma. No fueron las circunstancias dramáticas ni el miedo lo que lo provocó. Fue simplemente la manera en que él la miraba, como si fuera alguien que valía la pena proteger. Como si importara. «Jonas, yo…», comenzó a decir, pero él sacudió la cabeza suavemente. «No tienes que decir nada ahora», murmuró. «Vamos a la casa. Necesitas descansar». Esa noche, mientras Alice intentaba dormir, su mente era un torbellino de emociones contradictorias. Eduardo había encontrado la manera de localizarla, lo que significaba que probablemente su familia también sabía dónde estaba. No podía quedarse aquí para siempre, no sin poner en peligro a Jonas. Pero la idea de irse, de dejar este lugar que se había convertido en su refugio, en su hogar, le partía el corazón de una manera que no esperaba. Y no era solo por la hacienda, era por el hombre que vivía en ella, el hombre que la había acogido sin hacer preguntas, que la había tratado con respeto y bondad, que la hacía reír con sus comentarios secos, que la miraba como si pudiera ver algo en ella que ni siquiera ella misma veía. ¿Cuándo había sucedido? ¿Cuándo había pasado de la gratitud al cariño, del cariño a algo más profundo, más intenso, más aterrador? En su propia habitación, Jonas tampoco podía dormir. Las palabras de Eduardo resonaban en su mente. La amenaza había sido clara. Este no era un hombre que aceptaría la derrota con gracia. Y Jonas conocía a hombres como él. Hombres con poder y dinero que creían que el mundo les debía todo. Pero lo que más lo inquietaba no era la amenaza en sí, era la realización de que estaba dispuesto a enfrentarla, por Alice, una muchacha a la que apenas conocía desde hacía unas semanas, pero que de alguna manera había logrado atravesar todas sus defensas cuidadosamente construidas. Se había jurado después de María que nunca volvería a permitirse sentir algo así. El dolor de perderla había sido tan devastador que prefería la soledad a arriesgarse a experimentarlo de nuevo. Y sin embargo, aquí estaba, preocupándose por alguien, dispuesto a protegerla, sintiendo cosas que creía muertas.
Los días siguientes fueron tensos. Jonas incrementó su vigilancia alrededor de la propiedad. Revisaba los límites de la hacienda cada mañana y cada noche. Alice se mantenía cerca de la casa, mirando nerviosamente hacia el camino cada vez que escuchaba un sonido extraño. Pero Eduardo no regresó, al menos no inmediatamente. Lo que vino en su lugar fue algo que ninguno esperaba. Era un viernes por la tarde cuando llegó el carruaje, elegante, tirado por 2 caballos negros perfectamente cuidados. Alice lo vio aproximarse desde la ventana de la cocina y su corazón se hundió. Reconocía ese carruaje. Era el de su familia. Cuando la puerta se abrió, no fue su padre quien descendió, fue su madre, doña Beatriz, con su vestido de seda oscura y su expresión impenetrable. Pero Alice conocía esa mirada. Era la que usaba cuando estaba profundamente decepcionada, pero trataba de mantener la compostura. Jonas salió a recibirla, quitándose el sombrero en un gesto de cortesía. «Señora, ¿en qué puedo ayudarla?» Beatriz lo evaluó con una mirada que parecía catalogar cada detalle. Su ropa de trabajo gastada, sus manos callosas, la sencillez de su hogar, y claramente lo encontró inferior. «Vengo por mi hija», dijo simplemente, su voz fría y controlada. «Sé que está aquí». Alice apareció en la puerta, sus manos retorciéndose nerviosamente. «Madre». Beatriz no se movió para abrazarla. «Es hora de regresar a casa». «Este es mi hogar ahora», respondió Alice con más valentía de la que sentía. Beatriz miró a su alrededor con desdén apenas disimulado. «¿Esto? ¿Esta granja es lo que prefieres sobre la vida que te ofrecimos? ¿Sobre el matrimonio con Eduardo? Prefiero esto 1000 veces antes que casarme con un hombre al que no amo». El amor. Beatriz soltó la palabra como si fuera algo ridículo. El amor es un lujo, Alice, un cuento de hadas para niñas tontas. El matrimonio es una alianza, una responsabilidad. Tu padre y yo no nos casamos por amor, y mira todo lo que construimos juntos. Pero nunca fueron felices, Alice señaló suavemente. Nunca vi a papá mirarte como si fueras lo más importante en su mundo. Nunca los vi reír juntos o simplemente disfrutar de la compañía del otro. Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Beatriz. ¿Dolor? ¿Arrepentimiento? Pero desapareció tan rápido que Alice pensó que tal vez lo había imaginado. «La felicidad es efímera», dijo Beatriz firmemente. «La seguridad, el estatus, eso es lo que perdura. Y eso es lo que estás tirando por la borda». Jonas, que había estado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «Con todo respeto, señora, tal vez su hija tiene derecho a elegir qué clase de vida quiere vivir». Beatriz se giró hacia él con una mirada gélida. «¿Y tú quién eres para opinar sobre los asuntos de mi familia?» «Alguien que la acogió cuando no tenía a dónde ir», respondió Jonas sin intimidarse. «Alguien que la vio llegar con los pies sangrando y el corazón roto. Y alguien que cree que merece algo mejor que un matrimonio forzado». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Beatriz estudió a Jonas con nueva intensidad, y algo en su expresión cambió ligeramente. «Ya veo», dijo lentamente. «Así que no es solo rebeldía, hay algo más aquí». Alice sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero no apartó la mirada. «Madre, por favor. Solo quiero vivir mi vida a mi manera». Beatriz cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió, parecía cansada. «Más vieja. Tu padre está furioso, Alice. Eduardo está exigiendo compensación por la humillación. Si no regresas, habrá consecuencias, para ti y para cualquiera que te haya ayudado». La amenaza flotó en el aire como una nube oscura. Jonas se tensó, pero mantuvo su expresión neutral. «Entonces que haya consecuencias», dijo Alice con una determinación que sorprendió incluso a su madre. «Pero no voy a regresar». Beatriz la miró durante un largo momento.
Por primera vez en su vida, Alice vio algo parecido al respeto en los ojos de su madre. Tal vez incluso orgullo. Pero desapareció rápidamente, reemplazado por la máscara de frialdad que siempre llevaba. «Muy bien», dijo finalmente, «pero recuerda que elegiste esto. Todo lo que venga después, tú lo provocaste». Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo antes de subir al carruaje. «Alice, si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez necesitas regresar, no habrá puertas abiertas esperándote. Esta es tu única oportunidad». Y con eso se fue. El carruaje desapareció por el camino levantando una nube de polvo, y Alice se quedó parada allí, sintiendo como si acabara de cortar el último lazo que la unía a su vida anterior. Jonas se acercó, colocando una mano gentil en su hombro. «¿Estás bien?». Alice se giró hacia él, y para su sorpresa, se encontró sonriendo a través de las lágrimas. «Sí, por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy bien». Pero ninguno de los dos sabía que la verdadera tormenta apenas comenzaba a formarse en el horizonte. Las semanas que siguieron a la visita de Beatriz trajeron una calma engañosa. Alice y Jonas cayeron en una rutina que se sentía peligrosamente parecida a la de una pareja casada. Ella se levantaba temprano para preparar el desayuno mientras él alimentaba a los animales. Trabajaban juntos reparando cercas, cuidando el huerto que Alice había comenzado a cultivar, organizando las tareas de la hacienda. Por las noches se sentaban en el porche a observar el atardecer, compartiendo historias y silencios cómodos. Pero había algo nuevo en el aire, una tensión diferente, la manera en que sus manos se rozaban accidentalmente cuando pasaban platos en la mesa. Cómo Jonas se quedaba mirándola cuando pensaba que ella no lo notaba. Cómo Alice encontraba excusas para estar cerca de él, para tocar su brazo cuando le hablaba, para reír un poco más fuerte de sus bromas. Era don Tomás, el vecino más cercano de Jonas, quien finalmente puso en palabras lo que todos en la zona ya murmuraban. Había venido a pedir prestadas algunas herramientas y encontró a Alice trabajando en el jardín, el cabello recogido en una coleta despeinada, las manos sucias de tierra, cantando suavemente para sí misma. «Esa muchacha te ha cambiado, Jonas», dijo el viejo mientras tomaban café en el porche. «No te había visto sonreír así desde antes de que María se fuera». Jonas se tensó al escuchar el nombre de su difunta esposa. «Es una invitada, Tomás. Solo eso». «Ajá», el viejo soltó una risa áspera. «Y yo soy el emperador de estas tierras. Vamos, muchacho. Cualquiera con ojos puede ver lo que hay entre ustedes dos. La pregunta es, ¿cuándo vas a dejar de negártelo a ti mismo?» «Es complicado», murmuró Jonas. «Ella viene de otra vida. Tiene 20 años, Tomás. Yo tengo 36 y está huyendo de un compromiso. Lo último que necesita es que yo la complique más». «O tal vez es exactamente lo que necesita». Tomás lo miró con sabiduría acumulada en décadas. A veces las cosas complicadas son las que más valen la pena, y la edad es solo un número cuando dos corazones laten al mismo ritmo. Esas palabras se quedaron con Jonas mucho después de que Tomás se marchara. Esa noche, mientras cenaban, lo sorprendió observando a Alice de una manera diferente, notando cómo la luz de las velas hacía brillar su cabello, cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de sus pinturas, cómo había transformado esta casa, que había sido solo un refugio, en algo que se sentía como un verdadero hogar. Y si los que nos acompañan aquí, en historias narradas, han estado prestando atención, sabrán que estos momentos de paz suelen ser el preludio de algo más turbulento. Y así fue. Llegó en forma de un hombre llamado Rodrigo, quien se presentó como abogado de la familia de Alice. Era un tipo pulcro, con traje impecable y maletín de cuero. Su sonrisa era profesional pero fría. «Señorita Alice», comenzó después de las presentaciones mínimas. «Vengo en representación de su padre con una propuesta final». Alice cruzó los brazos.
No estoy interesada en ninguna propuesta que involucre regresar o casarme con Eduardo. Oh, esto es diferente. Rodrigo sacó unos documentos de su maletín. Su padre está dispuesto a ofrecerle su independencia económica, una suma considerable de dinero, suficiente para vivir cómodamente por el resto de su vida, sin necesidad de trabajar o depender de nadie. Alice frunció el ceño. ¿Y a cambio? Simplemente que firme estos papeles renunciando oficialmente a su apellido, a cualquier herencia futura, y que no vuelva a contactar a la familia. En esencia, dejaría de ser su hija legalmente. El silencio que siguió fue pesado. Jonas, que había estado escuchando desde el umbral de la puerta, entró completamente en la habitación. «Eso es cruel», dijo con voz controlada pero tensa. «Pedirle que elija entre su familia y su libertad». «Es generoso», corrigió Rodrigo. «La mayoría de los padres simplemente la desheredarían sin ofrecerle nada. Don Sebastián, al menos, está siendo justo». «¿Justo?» Alice soltó una risa amarga. «Está comprando mi silencio. Está pagándome para que desaparezca y deje de ser una vergüenza para él». Rodrigo se encogió de hombros. «Llámelo como quiera. La oferta está sobre la mesa. Tiene una semana para decidir. Después de eso, los papeles expiran y no habrá otra oportunidad». Cuando se fue, Alice se dejó caer en una silla, su rostro pálido. Jonas se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. «No tienes que decidir nada ahora», dijo suavemente. «Es mucho dinero, Jonas», susurró ella. Podría comprar mi propia tierra, comenzar mi propia vida, no ser una carga para nadie». «Nunca has sido una carga». Él apretó sus manos con gentileza. «Y sea lo que decidas, lo apoyaré». Alice lo miró a los ojos, y algo se rompió dentro de ella. Todas las emociones que había estado conteniendo durante semanas finalmente desbordaron. «No quiero ese dinero, Jonas. No quiero nada de ellos. Pero tampoco puedo quedarme aquí para siempre, dependiendo de tu bondad. No es justo para ti. Y si yo quiero que te quedes». Las palabras salieron antes de que Jonas pudiera detenerlas. «¿Y si esta casa se siente vacía cuando imagino que no estás en ella?» Alice dejó de respirar. «Jonas, sé que es egoísta», continuó él, las palabras fluyendo ahora como un río que había roto un dique. «Sé que eres joven y tienes toda una vida por delante. Sé que probablemente merezco que me golpeen por siquiera pensar estas cosas. Pero Alice, en estas semanas tú has traído algo de vuelta a mi vida que pensé que había perdido para siempre. Esperanza, alegría. La sensación de que tal vez el futuro puede ser más que solo días que pasar». «Yo siento lo mismo», confesó Alice, lágrimas corriendo por sus mejillas. «Cada mañana me despierto y lo primero que pienso es en verte. Cada noche me duermo deseando que el día siguiente llegue más rápido solo para estar cerca de ti otra vez. Y sé que es una locura, que apenas nos conocemos, que venimos de mundos diferentes, pero Jonas, nunca me había sentido tan en casa como me siento aquí contigo». Lo que sucedió después fue inevitable. Jonas cerró la distancia entre ellos, sus labios encontrando los de ella en un beso que fue suave al principio, casi temeroso. Pero cuando Alice respondió, enredando sus dedos en su cabello, el beso se profundizó, años de soledad y semanas de tensión contenida finalmente liberándose. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. Jonas apoyó su frente contra la de ella, sus ojos cerrados. «No sé qué estamos haciendo», murmuró. «Yo tampoco», respondió Alice, «pero no quiero parar». Y así, lo que había comenzado como un simple acto de bondad, se había transformado en algo mucho más profundo y complicado. Amor, real, aterrador, maravilloso amor. Los días siguientes fueron como vivir en un sueño. Ya no fingían que eran solo anfitrión e invitada.
Jonas tomaba la mano de Alice mientras caminaban por los campos. Ella se acurrucaba contra él en el porche mientras observaban las estrellas. Se robaban besos en la cocina, en el establo, donde quiera que estuvieran solos. Pero la felicidad, como descubrirían pronto, tiene un precio. Una noche, Jonas despertó sobresaltado. Había un olor extraño en el aire, humo. Se levantó de un salto y corrió a la ventana. Lo que vio hizo que su sangre se helara. El establo estaba en llamas, las llamas lamiendo la madera seca con voracidad. «Alice», gritó, corriendo a su habitación. «Despierta, hay un incendio». Los dos salieron corriendo de la casa. Jonas agarró cubetas y comenzó una carrera frenética hacia el pozo, mientras Alice abría las puertas del establo para liberar a los animales. Los caballos salieron galopando, aterrorizados. Las vacas mugían en pánico. Lucharon contra las llamas durante lo que pareció horas, con la ayuda de don Tomás y otros vecinos que vieron el resplandor y vinieron a ayudar. Cuando finalmente controlaron el fuego, el establo era solo una estructura carbonizada, humeante. Jonas se dejó caer en el suelo, cubierto de hollín y exhausto. Alice se sentó junto a él, igualmente agotada. Fue entonces cuando don Tomás se acercó con algo en la mano. «Encontré esto cerca de donde comenzó el fuego», dijo, mostrándoles un recipiente de queroseno. «Esto no fue un accidente, Jonas. Alguien prendió fuego a tu establo». Alice sintió que su estómago se revolvía. «Eduardo», susurró, dijo que habría consecuencias. Jonas apretó la mandíbula, la furia y la frustración librando una batalla en su interior. Había perdido la mitad de su establo, casi pierde algunos animales, y todo porque había elegido ayudar a una muchacha en problemas. Pero cuando miró a Alice, vio el miedo y la culpa en sus ojos, y su ira se evaporó. Se acercó a ella, tomando su rostro entre sus manos manchadas de hollín. «Esto no es tu culpa», dijo firmemente. «¿Me oyes? Esto no es tu culpa». «Pero es por mí que esto pasó», sollozó ella. «Si yo no hubiera venido aquí, si me hubiera ido cuando debía... entonces yo seguiría solo en esta casa vacía, viviendo a medias», interrumpió Jonas. «Alice, lo que tenemos, lo que hemos encontrado juntos, vale más que un establo, vale más que cualquier cosa material». «¿Pero a qué costo?», preguntó ella. «¿Cuánto más estás dispuesto a perder por mí?». Era una pregunta que Jonas no podía responder en ese momento, porque ambos sabían que esto era solo el comienzo. Eduardo había mostrado su mano, y hombres como él no se detenían hasta conseguir lo que querían o destruir lo que no podían tener. Los días que siguieron fueron tensos. Jonas reportó el incendio a las autoridades locales, pero sin pruebas concretas de quién lo había causado, poco podían hacer. Todos en el pueblo sabían quién era el culpable probable, pero nadie se atrevía a acusar abiertamente a alguien de la familia de Eduardo. Alice, consumida por la culpa, comenzó a distanciarse. Jonas lo notaba en las pequeñas cosas, cómo evitaba su mirada, cómo ya no buscaba excusas para tocarlo, cómo pasaba horas sola, mirando el horizonte como si buscara respuestas que no existían. Una tarde, mientras Jonas reparaba lo que quedaba del establo, Alice se acercó con determinación en sus ojos. «Voy a aceptar la oferta de mi padre», anunció sin preámbulos. Jonas dejó caer el martillo que sostenía. «¿Qué?». «El dinero. Voy a tomarlo, y luego me iré lejos de aquí, donde Eduardo no pueda encontrarme, donde no pueda hacerte más daño». «No». Jonas se puso de pie, caminando hacia ella. «No vas a hacer eso». «No tienes voz en esto», respondió Alice, aunque sus ojos se llenaron de lágrimas. «Es mi decisión». «¿Y qué hay de nosotros?», preguntó Jonas, su voz quebrándose. «¿Qué hay de lo que sentimos el uno por el otro?». «A veces el amor no es suficiente», susurró Alice.
A veces amar a alguien significa dejarlo ir para mantenerlo a salvo. Jonas la tomó de los hombros, obligándola a mirarlo. Escúchame bien, Alice. No voy a dejar que sacrifiques tu felicidad por miedo. No voy a dejar que Eduardo gane. Si te vas, no será porque estés huyendo. Será porque realmente quieres irte. Pero si hay alguna parte de ti que quiere quedarse, que quiere luchar por esto, entonces quédate. Y lucharemos juntos. Alice quería creerle. Quería aferrarse a esa promesa con todo su ser. Pero el establo quemado era un recordatorio constante de lo que su presencia le costaba a Jonas. Y no sabía cuánto más podría soportar verlo sufrir por su culpa. La semana que el abogado había dado como plazo estaba llegando a su fin, y Alice todavía no sabía qué decisión tomar. Aceptar el dinero y huir, salvando a Jonas, pero perdiendo lo único real que había encontrado en su vida, o quedarse y arriesgarse a que Eduardo cumpliera más amenazas, poniendo en peligro no solo la propiedad de Jonas, sino tal vez su vida misma. Era una elección imposible. Y el tiempo se estaba acabando. La mañana en que el plazo expiraba, amaneció gris y fría. Alice había pasado toda la noche despierta, dándole vueltas a la decisión que cambiaría el curso de su vida. Había preparado café antes del alba, sus manos temblando mientras sostenía la taza. Jonas la encontró sentada en el porche, envuelta en una manta, mirando el horizonte como si allí pudiera encontrar las respuestas que buscaba. Se sentó junto a ella sin decir palabra. Simplemente estar allí, ofreciendo su presencia como consuelo. Fue Alice quien finalmente rompió el silencio. Cuando era niña, comenzó con voz suave, solía preguntarle a mi madre qué era el amor. Ella me decía que el amor era un acuerdo, un contrato entre dos familias, que los sentimientos eran secundarios a la estabilidad y el estatus. Hizo una pausa, una sonrisa triste cruzando su rostro. Pero mi abuela, antes de morir, me contó algo diferente. Me dijo que el verdadero amor era cuando encontrabas a alguien cuya felicidad importaba más que la tuya propia, alguien por quien estarías dispuesta a sacrificarlo todo. Jonas la escuchaba en silencio, su corazón latiendo con fuerza. Durante mucho tiempo no entendí lo que quiso decir, continuó Alice, hasta ahora. Porque cada vez que pienso en quedarme aquí contigo, pienso en lo que podría perderte. Y cada vez que pienso en irme, pienso en lo que me perderé yo. Se giró para mirarlo, lágrimas brillando en sus ojos. ¿Cómo se supone que elija entre tu seguridad y mi felicidad cuando ambas cosas están tan entrelazadas? Jonas tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. Alice, he vivido seguro durante 8 años. Encerrado en esta hacienda, protegido del mundo, sin arriesgar nada ni sentir nada. Y fue la existencia más vacía que puedas imaginar. Su voz se hizo más intensa. Prefiero un día de verdadera vida contigo que décadas de esa seguridad muerta. Pero el establo se puede reconstruir, interrumpió él. Todo lo material se puede reemplazar. Pero esto, lo que tenemos, no tiene precio. No tiene sustituto. Antes de que Alice pudiera responder, escucharon el sonido de un carruaje aproximándose. Era Rodrigo, el abogado, puntual como un reloj. Descendió con su maletín, su expresión profesional revelando nada. Señorita Alice, saludó con una inclinación de cabeza. Supongo que ha tomado una decisión. Alice se puso de pie, Jonas levantándose junto a ella. Ella respiró profundo, cuadrando los hombros con una determinación que no sabía que poseía. Sí, he tomado una decisión, dijo con voz clara. Dígale a mi padre que puede quedarse con su dinero. No voy a vender mi libertad, mi dignidad ni mi futuro. Y dígale a Eduardo que nunca seré suya, sin importar cuántas amenazas haga o cuánto intente asustarme. Rodrigo arqueó una ceja, claramente sorprendido. ¿Está segura? Esta es su última oportunidad. Completamente segura. Alice tomó la mano de Jonas, apretándola con fuerza. Encontraré mi propio camino,
pero será en mis propios términos. El abogado la estudió por un momento, y por primera vez, algo parecido al respeto apareció en sus ojos. Muy bien, informaré a su padre de su decisión. Hizo una pausa antes de subir al carruaje, para que conste, señorita Alice, creo que está cometiendo un error, pero admiro su coraje. Cuando el carruaje desapareció, Alice sintió como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Había tomado su decisión. Para bien o para mal, había elegido su propio camino. Jonas la giró para mirarlo, sus ojos brillando con una emoción que la dejó sin aliento. ¿Estás segura de esto? Más segura de lo que he estado de cualquier cosa en mi vida, respondió ella. Y entonces, con una sonrisa que iluminó su rostro entero, añadió, pero necesito pedirte algo, lo que sea. Enséñame a trabajar la tierra, a cuidar los animales, a ser realmente útil aquí. No quiero ser solo alguien que vive en tu casa. Quiero ser tu socia, tu igual. Jonas soltó una risa llena de alegría genuina. Eso va a ser trabajo duro. Las manos te dolerán, la espalda te matará, te cubrirás de tierra y estiércol. No me importa, dijo Alice con convicción. Quiero aprender. Quiero construir algo contigo, algo que sea nuestro. Y así comenzó una nueva fase en sus vidas. Alice aprendió a ordeñar vacas, a plantar cultivos, a reparar cercas. Se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta el anochecer. Sus manos, que alguna vez fueron suaves y delicadas, desarrollaron callos. Su piel se bronceó bajo el sol, pero nunca se quejó. Al contrario, parecía florecer con cada día que pasaba. Jonas, por su parte, descubrió que tener a alguien con quien compartir el trabajo hacía que todo fuera más llevadero. Más aún, disfrutaba enseñándole. La manera en que ella escuchaba atentamente, hacía preguntas inteligentes, se reía de sus propios errores pero nunca se rendía. Era una estudiante dedicada y una compañera aún mejor. Las noches se convirtieron en su tiempo favorito. Después de cenar, se sentaban juntos, Alice a menudo dibujando mientras Jonas leía en voz alta de sus libros de poesía. A veces hablaban durante horas sobre todo y nada. Otras veces simplemente disfrutaban del silencio cómodo, la presencia del otro siendo suficiente. Pero si ustedes que nos siguen aquí en Historias Narradas piensan que Eduardo había renunciado, estaban muy equivocados. Su silencio no era rendición, era planificación. Llegó un día de mercado, 3 semanas después de que Alice rechazara el dinero. Jonas había ido al pueblo a vender algunos productos y comprar suministros. Alice se había quedado en la hacienda, trabajando en el nuevo establo que estaban construyendo juntos. Estaba tan concentrada en clavar una viga que no escuchó los pasos que se acercaban. No hasta que una voz familiar y desagradable habló detrás de ella. ¡Qué conmovedor! La princesa jugando a ser granjera. Alice se giró bruscamente, el martillo todavía en su mano. Eduardo estaba allí, pero no estaba solo. 3 hombres lo acompañaban, tipos rudos con expresiones amenazantes. «Vete, Eduardo», dijo Alice, tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. «No tienes nada que hacer aquí». «Oh, pero sí lo tengo». Eduardo se acercó con pasos calculados. «Verás, me he cansado de jugar juegos contigo, Alice. Primero intenté ser razonable, luego intenté asustarte. Pero parece que eres más terca de lo que pensé. Si viniste a amenazarme otra vez, estás perdiendo tu tiempo». Alice retrocedió, midiendo la distancia hasta la casa. Si pudiera llegar al rifle que Jonas guardaba dentro. «No vine a amenazarte». Eduardo sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. «Vine a llevarte, por las buenas o por las malas. Tú eliges». «No voy a ir a ningún lado contigo». Alice apretó el martillo con más fuerza. Eduardo hizo un gesto con la cabeza, y 2 de sus hombres se movieron para flanquearla. Alice levantó el martillo en advertencia, pero sabía que estaba en desventaja. Eran 3 contra 1.
y ella apenas sabía defenderse. «No hagas esto difícil, Alice», dijo Eduardo. «Tu padre y yo hemos llegado a un nuevo acuerdo. Nos casaremos, te guste o no. Y en cuanto a tu granjero...» Su sonrisa se volvió cruel. «Bueno, dejemos que los accidentes hablen por sí mismos». Fue entonces cuando Alice entendió. No solo querían llevársela, querían eliminar a Jonas, permanentemente. La furia que sintió en ese momento fue tan intensa que casi la cegó. «Si le haces daño», dijo con voz baja pero letal, «te juro que pasaré cada día del resto de mi vida haciendo que te arrepientas». Eduardo rió. «¿Tú? ¿Qué vas a hacer tú?» Pero antes de que pudiera acercarse más, un disparo retumbó en el aire. Todos se congelaron. Don Tomás había aparecido desde el camino, con su viejo rifle, apuntando directamente a Eduardo. «Me parece que la señorita dijo que se vayan», dijo el anciano con voz firme. «Y cuando una dama dice que no, significa que no». Eduardo evaluó la situación. Tomás era viejo, sí, pero tenía la reputación de ser un tirador excelente, y otros vecinos habían comenzado a aparecer, alertados por el disparo. La situación se había vuelto demasiado pública, demasiado arriesgada. «Esto no ha terminado», escupió Eduardo, retrocediendo hacia su caballo. «Tarde o temprano, Alice, serás mía, y tu granjero pagará por cada día que me has hecho esperar». Se fueron, pero la amenaza quedó flotando en el aire como una nube tóxica. Cuando Jonas regresó y se enteró de lo sucedido, su rostro se puso pálido de furia y miedo. «Eso es», dijo, su voz tensa. «Vamos a hablar con el alguacil. Esto tiene que parar». Pero cuando fueron al pueblo al día siguiente, descubrieron algo que heló su sangre. El alguacil, un hombre que Jonas había conocido toda su vida, los recibió con expresión incómoda. «Jonas, Alice», dijo, evitando sus miradas, «no puedo ayudarlos». «¿Qué?». Jonas lo miró incrédulo. «Eduardo prácticamente amenazó con matarme. Intentó secuestrar a Alice». Sin testigos oficiales, sin pruebas, el alguacil se encogió de hombros. Son solo palabras contra palabras, y el padre de Eduardo, bueno, digamos que ha hecho muy claro que cualquiera que se meta en este asunto perderá su trabajo. O peor, ¿me estás diciendo que está por encima de la ley? La voz de Jonas era peligrosamente baja. «Estoy diciendo que a veces hay batallas que no se pueden ganar», respondió el alguacil, claramente avergonzado pero inflexible. «Mi consejo es que la señorita Alice acepte su destino, o que ambos se vayan muy lejos de aquí». Salieron de la oficina del alguacil en shock. La realidad era clara y brutal. Eduardo tenía el poder, el dinero y las conexiones para hacer lo que quisiera, y nadie iba a detenerlo. Esa noche, sentados en la oscuridad de la sala, Alice y Jonas enfrentaron la verdad más difícil de todas. Podían quedarse y luchar, arriesgándose a que Eduardo cumpliera sus amenazas. O podían huir, comenzar de nuevo en algún lugar donde nadie los conociera. «No quiero huir», susurró Alice, «esta es nuestra casa». «Tampoco yo», respondió Jonas. «Pero no voy a arriesgar tu vida por terquedad». Se miraron en la penumbra, el peso de la decisión presionándolos como una losa de piedra. Y fue en ese momento de oscuridad, cuando todo parecía perdido, que Alice tuvo una idea. Era arriesgada, tal vez incluso desesperada, pero podría ser su única oportunidad. «¿Y si...?» comenzó lentamente, su mente trabajando rápidamente. «¿Y si no fuéramos ni su presa ni sus fugitivos? ¿Y si hubiera una tercera opción?». Jonas la miró, viendo el brillo de determinación en sus ojos. «¿Qué estás pensando?». Y lo que Alice propuso esa noche cambiaría todo, no solo para ellos, sino para todos los involucrados en esta historia de amor, poder y libertad. El plan de Alice era audaz y arriesgado, pero tenía una lógica que Jonas no pudo refutar. Si Eduardo quería un escándalo público, entonces le darían exactamente eso.
pero en sus propios términos. «Vamos a casarnos», anunció Alice con determinación. «Aquí, en el pueblo, delante de todos. Si soy legalmente tu esposa, Eduardo no tendrá ningún derecho sobre mí. El acuerdo con mi padre quedaría anulado». Jonas la miró en silencio por un largo momento. «Alice, no quiero que te cases conmigo solo para escapar de Eduardo. El matrimonio debería ser por amor, no por desesperación». Ella se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. «Jonas, escúchame bien. Si me estuviera casando contigo solo para escapar, habría aceptado el dinero de mi padre y hubiera huido hace semanas. Me caso contigo porque cada mañana que despierto, lo primero que quiero ver es tu rostro. Porque cuando pienso en el futuro, no puedo imaginarlo sin ti. Porque me enamoré de ti de la manera más inesperada y maravillosa». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Eduardo solo aceleró algo que ya quería. «Ya era tuya, Jonas. Ahora solo quiero que sea oficial». Jonas sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las barreras que había construido, todos los miedos que había albergado, se desmoronaron en ese instante. La tomó entre sus brazos, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. «Entonces cásate conmigo», susurró contra su cabello. «No por Eduardo ni por tu padre. Cásate conmigo porque yo también me enamoré de ti. Porque transformaste esta casa vacía en un hogar. Porque me hiciste recordar que todavía estoy vivo». Se besaron con una intensidad que hablaba de promesas y futuros compartidos. Cuando se separaron, ambos estaban llorando y sonriendo al mismo tiempo. «Entonces está decidido», dijo Alice, secándose las lágrimas. «Nos casaremos lo antes posible». Al día siguiente, Jonas fue al pueblo a hablar con el párroco. El padre Martín, un hombre mayor que había bautizado a Jonas cuando era bebé, lo escuchó con atención mientras explicaba la situación. «Es inusual, ciertamente», dijo el sacerdote, frotándose la barbilla pensativamente, «pero no ilegal ni inmoral. Si ambos son adultos libres y consienten, tengo autoridad para casarlos». Hizo una pausa. «Pero Jonas, debes entender que esto provocará una tormenta. La familia de la muchacha es poderosa». «Lo sé, padre», respondió Jonas, «pero es la única manera de protegerla». El padre Martín asintió lentamente. «Muy bien, programaré la ceremonia para el domingo, 3 días desde ahora. Eso nos da tiempo para publicar las amonestaciones como requiere la ley». Cuando Jonas regresó con la noticia, Alice lo recibió con una mezcla de alegría y nerviosismo. Solo 3 días. En 3 días, su vida cambiaría completamente. Don Tomás, cuando se enteró, insistió en organizar una pequeña celebración. «Si van a desafiar a los poderosos», dijo con una sonrisa astuta, «al menos háganlo con estilo. Dejen que todo el pueblo sea testigo». La noticia se esparció como fuego en pasto seco. Alice, la hija fugitiva de una familia adinerada, se casaría con Jonas, el humilde hacendado. Algunos murmuraban que era un escándalo, otros decían que era romántico, pero todos sabían que sería un evento que no querrían perderse. Eduardo se enteró, por supuesto. Su reacción fue explosiva. Irrumpió en la casa de sus padres, furioso y fuera de sí. «No pueden permitir esto», gritó a su padre. «Esa mujer me pertenece». Su padre, don Ricardo, un hombre de negocios calculador y frío, lo miró con desdén. «Cálmate, Eduardo. Tu histeria no ayuda». «Histeria. Me está humillando públicamente». «Y tú mismo te pusiste en esta posición», replicó don Ricardo. «Te advertí que manejaras esto con discreción. En lugar de eso, quemaste un establo, amenazaste públicamente, actuaste como un matón de pueblo». Sacudió la cabeza. «Has convertido lo que debería haber sido un simple matrimonio arreglado en un circo público. ¿Entonces vas a permitir que se salga con la suya?» Eduardo estaba incrédulo. Don Ricardo se levantó, caminando hacia la ventana. «Voy a hacer lo que debiste haber hecho desde el principio. Voy a hablar con el padre de Alice.
como hombres de negocios civilizados. Lo que Eduardo no sabía era que su padre ya había perdido la paciencia con él. Demasiados escándalos, demasiados problemas causados por su temperamento. Esta situación con Alice era simplemente la gota que derramó el vaso. Mientras tanto, en la hacienda, Alice se preparaba para su boda con la ayuda de las mujeres del vecindario. Habían traído telas, agujas, hilos, transformando uno de los vestidos simples de Alice en algo hermoso. No era el elaborado vestido de novia que sus padres habrían insistido que usara, pero era perfecto para ella. Sencillo, elegante, hecho con amor. La noche antes de la boda, Alice no podía dormir. Se levantó y salió al porche, envuelta en una manta. Jonas ya estaba allí, mirando las estrellas. ¿Tampoco puedes dormir?, preguntó ella, sentándose a su lado. Pensaba en María, confesó Jonas suavemente, en cómo sería diferente si ella estuviera aquí, si las cosas hubieran salido de otra manera. Alice sintió una punzada de dolor, pero entendía. ¿Crees que ella aprobaría esto? Jonas se giró para mirarla, tomando su mano. Creo que ella querría que fuera feliz, y tú me haces feliz, Alice, de una manera que nunca pensé que volvería a experimentar. Hizo una pausa. No estoy tratando de reemplazarla. Lo que tuvimos fue especial, y siempre lo será, pero lo que tengo contigo es diferente, igualmente real, igualmente valioso. No espero que la olvides, dijo Alice. Ella fue parte de tu vida, parte de quien eres, y yo acepto eso. Se quedaron allí, bajo las estrellas, hablando sobre el pasado, el presente y el futuro que construirían juntos. Cuando finalmente regresaron a la casa, ambos sentían una paz que no habían experimentado en semanas. El domingo amaneció brillante y claro. La pequeña iglesia del pueblo se llenó temprano. Vecinos, amigos, curiosos. Todos querían ser parte de este momento histórico. Don Tomás estaba en primera fila, vestido con su mejor traje. Otros hacendados de la región también habían venido, algunos en apoyo, otros por curiosidad morbosa. Alice entró a la iglesia del brazo de don Tomás, quien había aceptado con honor el privilegio de llevarla al altar. No era su padre, pero en estas semanas se había convertido en algo parecido a un abuelo para ella. El vestido fluía suavemente mientras caminaba, su cabello recogido en un estilo simple pero elegante, adornado con flores silvestres que ella misma había recogido esa mañana. Jonas esperaba en el altar, y cuando la vio, sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era hermosa, siempre lo había sido, pero en este momento, caminando hacia él con esa sonrisa radiante, era absolutamente deslumbrante. La ceremonia fue simple pero emotiva. El padre Martín habló sobre el amor, el compromiso, la valentía de elegir el propio camino. Y cuando llegó el momento de los votos, tanto Alice como Jonas hablaron con voces claras y firmes. «Alice», dijo Jonas, sus ojos nunca dejándolos de ella, «prometo amarte y respetarte. Prometo ser tu compañero en las buenas y en las malas. Prometo nunca darte por sentado ni olvidar cuán afortunado soy de que hayas entrado en mi vida. Prometo construir contigo un hogar lleno de amor, risas y esperanza». Alice sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras respondía. «Jonas, prometo estar a tu lado siempre. Prometo trabajar junto a ti, soñar junto a ti, envejecer junto a ti. Prometo ser tu refugio en la tormenta y tu celebración en los momentos felices. Prometo amarte no solo hoy, sino cada día que me quede de vida». Cuando el padre Martín los declaró marido y mujer, y Jonas besó a Alice, la iglesia estalló en aplausos. Fue un momento de victoria, de amor triunfando sobre las expectativas y las presiones sociales. La celebración en casa de don Tomás fue alegre y ruidosa. Había música, comida, baile. Alice se reía mientras Jonas intentaba enseñarle pasos de baile que claramente no dominaba. Los vecinos brindaban por la pareja, compartiendo historias y buenos deseos.
Pero en medio de la celebración, un visitante inesperado llegó. El padre de Alice, don Sebastián, descendió de su elegante carruaje. La música se detuvo, las conversaciones cesaron. Todos miraban, esperando un estallido. Alice se tensó, pero Jonas apretó su mano. Juntos caminaron para enfrentar al hombre que había intentado controlar el destino de Alice. Don Sebastián las miró durante un largo momento. Su expresión era difícil de leer. Finalmente, habló. «Vine a ver con mis propios ojos si era verdad», dijo, su voz cansada. «Mi hija, casada con un granjero, en una ceremonia de pueblo, sin mi permiso ni mi bendición». «Padre», comenzó Alice, pero él levantó una mano. «Estoy furioso», continuó. «Furioso porque desafiaste mis planes. Furioso porque rechazaste todo lo que te ofrecí». Hizo una pausa, y su expresión se suavizó ligeramente. «Pero también estoy impresionado. Tuviste el coraje de elegir tu propio camino, algo que yo nunca tuve». Alice lo miró con sorpresa. «¿Qué?» «Yo también tuve un matrimonio arreglado», confesó don Sebastián, «con tu madre, y pasé toda mi vida construyendo un imperio, pero nunca construí un hogar. Nunca conocí lo que era despertar al lado de alguien que elegí por amor». Miró a Jonas. «Cuida de mi hija. Hazla feliz de maneras que yo nunca supe hacer con su madre». «Lo haré», prometió Jonas sin vacilación. Don Sebastián asintió. Luego, para sorpresa de todos, sacó un sobre de su bolsillo. «No es el dinero que te ofrecí antes, es algo diferente. La escritura de una pequeña parcela de tierra que limita con la de este joven. La compré hace años y nunca le di uso. Ahora es tuya. Tu dote, si quieres llamarla así. No porque piense que la necesitas, sino porque una parte de mí quiere contribuir a tu felicidad, aunque sea tardíamente». Alice, con lágrimas en los ojos, se acercó y abrazó a su padre. Era el primer abrazo real que compartían en años. «Gracias, papá», susurró. Cuando don Sebastián se fue, la fiesta continuó con renovado vigor. La llegada inesperada y la bendición del padre de Alice habían añadido un toque de validación que nadie esperaba. En cuanto a Eduardo, la noticia de que Alice ya no estaba disponible y que incluso su propio padre había comenzado a distanciarse de él por sus acciones imprudentes, finalmente lo obligó a aceptar la derrota. Se mudó a otra región, buscando reconstruir su reputación lejos de este escándalo. Los meses que siguieron fueron de trabajo duro pero satisfactorio. Jonas y Alice reconstruyeron el establo, mejor que antes. Trabajaron la tierra juntos, expandiendo la hacienda con la parcela adicional. Alice perfeccionó sus habilidades como granjera, sorprendiendo incluso a Jonas con su dedicación y talento natural. Pero más que eso, construyeron una vida juntos, llena de pequeños momentos de felicidad, desayunos compartidos mientras el sol salía, noches bajo las estrellas hablando de sueños y planes, risas cuando las cosas salían mal, como cuando Alice accidentalmente dejó salir a todas las gallinas, consuelo mutuo en los días difíciles, cuando el cansancio parecía insuperable. Un año después de su boda, Alice descubrió que estaba embarazada. Cuando le dio la noticia a Jonas, él la levantó en brazos y dio vueltas, ambos riendo y llorando de alegría. Sería un nuevo comienzo, una nueva vida construida sobre la base del amor que habían elegido. La noche antes de que naciera su hijo, Jonas encontró a Alice en el porche, mirando las estrellas como aquella primera noche cuando hablaron sobre casarse. «¿En qué piensas?», preguntó, sentándose junto a ella. «En cómo cambió todo», respondió Alice, su mano descansando sobre su vientre abultado. «Hace un año llegué a tu portón descalza, hambrienta, sin esperanza. Y ahora estoy aquí, casada con el amor de mi vida, esperando nuestro bebé, con un hogar que construimos juntos». «¿Te arrepientes de algo?»,
preguntó Jonas, aunque conocía la respuesta. De nada, dijo Alice sin vacilación. Cada decisión, cada momento difícil, cada desafío valió la pena para llegar aquí. Se giró para mirarlo, sus ojos brillando en la luz de la luna. Gracias por abrirme esa puerta, Jonas. Por darme refugio cuando más lo necesitaba. Por amarme cuando pensé que nunca encontraría el amor verdadero. Gracias a ti, respondió Jonas, besando su frente. Por recordarme cómo vivir. Por llenar esta casa de vida otra vez. Por elegirme cuando podías haber elegido cualquier cosa. Se quedaron allí, bajo las estrellas, dos personas que habían encontrado el uno al otro en las circunstancias más improbables. Una joven que huyó de un destino impuesto. Un hombre que había olvidado cómo soñar. Juntos habían construido algo hermoso de las cenizas de sus vidas pasadas. Y cuando su hijo nació, lo llamaron Tomás, en honor al anciano vecino que los había defendido cuando más lo necesitaban. El bebé llenó la casa de nuevos sonidos, nuevas alegrías, nuevos desafíos. Pero Alice y Jonas los enfrentaron juntos, como habían prometido. Los años pasaron, trayendo más hijos, más desafíos, más triunfos. La hacienda prosperó bajo su cuidado conjunto. Alice nunca perdió su amor por la pintura, y sus obras decoraban cada pared de la casa, contando la historia de su vida juntos. Jonas nunca dejó de leer poesía en las noches, ahora con sus hijos acurrucados alrededor, escuchando con ojos soñolientos. Don Sebastián visitaba ocasionalmente, construyendo lentamente una relación con su hija que nunca habían tenido antes. Beatriz, la madre de Alice, vino una vez, y aunque la visita fue incómoda, al menos abrió una puerta que había estado cerrada. Y si alguien les preguntaba cuál fue el secreto de su felicidad, tanto Alice como Jonas siempre daban la misma respuesta: elegir el amor por encima del miedo, la valentía por encima de la conveniencia, y construir juntos algo que fuera verdaderamente suyo. Porque al final, eso es lo que el amor verdadero requiere. No perfección, no ausencia de problemas, sino dos personas dispuestas a enfrentar el mundo juntas, sin importar lo que venga. Y vivieron, si no perfectamente, entonces felizmente, construyendo cada día, amándose cada momento, recordando siempre aquella noche cuando una joven descalza tocó un portón pidiendo ayuda, y un hombre solitario eligió abrir, cambiando ambas vidas para siempre. ¿Qué parte de esta historia de Alice y Jonas resonó más contigo? ¿Te identificaste con la valentía de elegir tu propio camino o con la capacidad de volver a amar después de la pérdida? Nos encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias Narradas y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias, que te lo prometemos, serán aún más cautivadoras. Hasta la próxima.